organización, su prédica, no sabía por qué no me quedaba claro. Ese es un punto muy importante. Es como el dicho de que oigo campanas pero no sé dónde está la iglesia. Así acá es lo mismo. Yo oía campanas y no sabía dónde estaba. Pasa el tiempo, entro a la preparatoria, la carrera, la maestría, etcétera, y sigue la duda, sigue la inquietud. Más que todo es una inquietud, y ya al final, tengo 73 años, voy a cumplir 74, dije, voy a tratar de repasar los pensamientos que tuve en ese entonces, voy a tratar de ponerlos por escrito, de una manera sencilla, clara, directa, salirme de toda la ortodoxia de la literatura convencional y abordar los temas yendo desde un principio al punto principal. Una vez que terminé, eso me llevó varios años, estos 140 páginas me llevó varios años. Definitivamente que hubo interrupciones durante ese periodo de tiempo. Y ya una vez que lo terminé, me gustó. Lo hice para mí y me gustó. Y además algo muy importante es de que estoy convencido de lo que ahí apunto. Entonces dije, mira, yo no sé, la verdad, en un rigor intelectual, si tengo la razón o no tengo la razón. Pero sí creo que lo que escribí puede ser interesante para alguien más. Y en ese andar fue cuando me acerqué con Jesús y le dije, oye, mira, tengo este proyecto, no sé si tenga éxito o no tenga éxito, no sé si guste o no guste, no hay ninguna pretensión, no hay ninguna vanidad, simple y sencillamente lo que quiero es exponer mis puntos de vista, no pretendo convencer a nadie, no pretendo tampoco afirmar que yo tengo la razón, pero sí de transmitir esos pensamientos, o ese conocimiento, o ese sentir, como lo quieran denominar. Platicando con Jesús, me dijo, sí, por supuesto, las puertas están abiertas, y la verdad es, agradezco mucho el gesto de Jesús, porque no soy escritor, como les decía. Sin embargo, pues estoy presentando un escrito, y pues Jesús de alguna manera quiere cuidar su reputación, su prestigio, y no quiere presentar algo que no sea razonable. A pesar de todo eso, me abrió las puertas y aquí estamos, y yo les agradezco muchísimo, porque siempre tenía la duda de que a lo mejor no iba a venir absolutamente nadie, porque el tema en sí mismo no iba a interesar o a prestar la inquietud en alguno de ustedes. Pero por lo mismo, esa fue la razón, es una inquietud que vacío por escrito, que pongo a disposición de los demás. Ojalá y compren el libro. Yo creo que lo pueden disfrutar. Es una lectura, como dice aquí, es una lectura fácil. Me acuerdo que un profesor en una ocasión me dijo que las cosas difíciles, que las cosas fáciles que las cosas sencillas eran muy fáciles de entender. Dice, lo difícil es hacerlas sencillas. Entonces aquí trato de ser sencillo. Como les digo, me salí de la convención literaria, de los formularios literarios, y es un diálogo personal. Entonces creo que lo van a disfrutar, que lo van a entender sin tanto romperse la cabeza. Y bueno, es un punto de vista nada más. Estoy de acuerdo, la verdad. El libro es un conjunto de capítulos. Los capítulos son directos, son sencillos, son cortos, en donde expone Hernán cada una de las ideas, y la verdad es que es un análisis, yo diría un ataque también muy completo de muchos lados a la religión católica, porque Hernán lo ve desde muchos diferentes ángulos, desde puntos, desde el progreso tecnológico
y científico, ¿no? En donde Hernán argumenta, dice, la religión católica, la Iglesia católica, impidió o estuvo en contra de muchos de los avances científicos, tuvo que a regañadientes aceptar varios de los postulados que hoy ya aceptamos como verdad, desde ese ángulo, también desde un ángulo que me parece muy interesante, que es psicológico, en donde dice, ¿qué le hace a nuestra psique creer en Dios y otorgarle la agencia sobre nuestras acciones, sobre los castigos, sobre las consecuencias para las personas? Entonces es muy completo el análisis. Te puedes ir por cada uno de los capítulos, que son cortos, pero hacen una síntesis de muchos capítulos de la historia, de muchos argumentos que se han hecho justamente en contra de la religión. Y entonces yo le comentaba a Hernán, creo que la religión católica, la Iglesia católica, cualquier religión, cumple varias funciones en nuestra sociedad. Y ahora me va a tocar a mí en esta presentación ser un poquito el abogado del diablo para desmenuzar estos argumentos y decir, bueno, la Iglesia es muchas cosas para muchas personas. Una de ellas cumple un objetivo social, es decir, oficia los bautizos, oficia los matrimonios, oficia los velorios, los puntos más importantes de nuestras vidas. Llegamos a la iglesia y sirve de ese como pegamento social que nos mantiene como vecinos, como miembros de una misma comunidad, ¿no? Ese es uno de los aspectos de la iglesia. Otro, el espiritual, que ese es mucho más personal, nos da un sentido de significado, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde voy? ¿Y a dónde vengo? Y por último, uno que creo que ya hablando de los avances científicos ha sido pues muy golpeado, que nos da una explicación de lo que vemos alrededor nuestro, ¿no? Cómo se crearon las montañas, cómo se crearon los cielos, cómo se crearon los mares, ¿no? Y de dónde venimos. Entonces, creo que tú, Hernán, haces un buen ejemplo, un buen trabajo de atacar todos estos diferentes ángulos. Me gustaría concentrarnos en el rol social de la iglesia. O sea, ¿por qué crees que no necesitamos de que la iglesia nos dé ese rol social? O sea, podríamos hacerlo y relacionarnos como humanos sin una iglesia. Definitivamente. Soy un convencido, plenamente convencido de esa premisa que es contraria totalmente de la religión. Es decir, al final de cuentas, buscando la sencillez y la simpleza, sin tratar de complicar las cosas, al final de cuentas, ¿de qué se trata esta vida? Pues se trata de pasarla bien. Punto. Pasarla bien sin dañar al prójimo, ni dañarte a ti mismo. Puedes pasarla muy bien drogado, pero te estás dañando. O puedes pasarla muy bien robando, pero estás dañando al prójimo. Entonces se trata de pasarla bien, tan simple como eso. No hay que perder ese punto de vista. Para pasarla bien, necesitas obrar bien. Y para obrar bien no necesitas de la religión. Es decir, no necesito de la religión para entender que no debo decir una mentira. No necesito de la religión para entender que no debo de matar. No necesito de la religión para entender que no debo robar. O sea, no necesito de la religión para entender que tengo que mantener, si tengo familia, o ser fiel una vez casado. Entonces, ¿por qué la religión, si la religión no da un valor agregado a nuestro obrar bien, nuestro propio entendimiento? Y eso va relacionado con tus temas. Nos permite, vaya el pleonasmo, nos permite entender que para entender eso, para entender que no necesitamos la religión, es suficiente
Con el solo hecho de entenderlo es suficiente para obrar bien. Los que no obran bien es porque no entienden, no tanto porque no sean religiosos, sino porque no entienden lo que es correcto y lo que no es correcto. Y para hacer lo correcto no necesitamos de la religión. La Iglesia ha pretendido, bueno, antes de entrar a ese tema, y pongo cualquier ejemplo de cualquier persona, el sentido común de lo que estamos, de lo que si quieren pasar adelante, señoritas. Sí, nos adelantaron todos. Acá, El sentido común nos permite tener el entendimiento que necesitamos para distinguir lo bueno de lo malo. Punto. Entonces, la religión en el obrar bien no representa un valor agregado, ¿verdad? Porque el sentido común, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, la suplenta. Eso por una parte. Y esto nos lleva a otro tema. Está claro que hay personas sin religión, pero también está claro que no hay religión sin personas. No hay religión en Marte, no hay religión en la Luna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay personas. Y si aceptamos esta otra premisa básica, la primera premisa es de que se trata de pasarla bien en esta vida. La segunda premisa es de que no hay religión sin personas. Si aceptamos esta premisa que no hay religión sin personas, pues tenemos que aceptar como consecuencia lógica e inmediata que pues, no hay un Dios. Punto. ¿Verdad? Que la religión es, como consecuencia también de esta premisa, es un producto humano. El hombre construye la religión, el hombre crea la religión. El hombre teje la religión y la va confeccionando conforme el tiempo, como es el caso de la religión católica. Se agregan cosas, se quitan cosas y se va, pero es el hombre, es el ser humano. Ahí, al darle valor al ser humano, con esto quiero terminar esta parte para presentar a las preguntas. Al darle valor al ser humano, al darle nosotros valor al ser humano, por consecuencia le estamos restando valor a la religión. La religión nos ha hecho, te hace sentir poca cosa, te hace sentir que tienes que depender de alguien, que tienes que formar parte de algo más grande, que la fe se la deposites en Dios. Pero ¿por qué le tengo que depositar la fe en Dios? Mejor dame seguridad, dame fe a mí mismo, hazme fuerte, no me hagas débil. A la religión lo que le importa es una persona débil, temerosa, frágil, no una persona fuerte, que la cuestione. Eso fueron las inquietudes. Hay otras, pero nomás quiero aquí terminar esta parte. Esas fueron las inquietudes principales que se fueron madurando a través de mi vida, ¿verdad? O sea, ¿por qué nos tienen que vender? O sea, tan es pobre la religión católica que nos tiene que vender el cielo. No nos convence, no tiene elementos para convencer, ¿verdad? Y tan es pobre la religión católica que nos tiene que atemorizar con el infierno. Yo prendo un cerillo, le decía yo a mi secretaria, prendan un encendedor, pongan el dedo 10 segundos, no aguantan. Es un dolor extremo. A eso tiene que recurrir la religión católica, a quemarnos el resto de la vida, no solamente el resto de la vida, sino por una eternidad, por una falla que incumplimos. No hay el más mínimo sentido
de sentido común, vaya el pleonasmo. No hay proporcionalidad entre lo que hacemos y el castigo que nos impone. Entonces, porque no tiene armas de convencimiento, porque no puede llegar a la inteligencia, al sentido común, al sentimiento más elemental de un ser primitivo, tiene que recurrir al cielo y al infierno. Y claro, pues ahí te vences, le tienes miedo, le sacateas, porque no sabes si es cierto o si no es cierto. Y esa sobreventaja sobre nosotros fue lo que me irritó, y por eso escribí esto. Esa es una parte. No sé si me expliqué. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Pues para irnos, y sí, son bienvenidas las preguntas sobre el tema. Les pasamos el micrófono. Yo quisiera regresarme a parte por parte, es decir, la primera, no necesitamos hay quien diría que creamos o no en Dios, la religión nos da un código para vivir y decir esto está bien, esto está mal, no matarás, no robarás, no desearás la esposa de tu vecino, ¿no? Nos da estas reglas. Hay quien diría, sin la religión los humanos no habría una anarquía, ¿no? Eso, tengo entendido, no es lo que tú propones. No, porque yo creo que el humano, no, precisamente propongo todo lo contrario. El sentido común, la inteligencia media, el sentimiento medio del ser humano te da para entender que no debes de quitarle la mujer a tu prójimo. No necesitas la religión para entender esos postulados. Uno solo tiene los mecanismos, tiene los instrumentos de los cálculos y medidas para hacer lo correcto o no correcto. Y de hecho me gusta que en el libro presentas que antes y después de la religión hay códigos éticos y tú presentas una visión de la humanidad en donde constantemente estamos construyendo sobre el pasado, sobre los códigos que se nos heredaron y descubriendo mejores formas de convivir, ¿no? Exacto. Antes era un ojo por un ojo de Hammurabi, ¿no? Y ahora decimos, no, bueno, pero no por la religión, no, exacto, por la evolución del ser humano. Sí. O sea, el ser humano se ha preocupado, claro, hay excepciones, hay guerras, hay presidentes nefastos, por supuesto, pero el ser humano se ha preocupado, eso vuelve a lo mismo, o sea, el ser humano vale y valemos mucho. Nos hemos preocupado a través del tiempo de mejorar, de ser, vaya la repetición, mejores personas, pero no tiene que ver, yo en mi tesis, ahí no interviene la religión, es suficiente el pensamiento propio del ser humano, es más que suficiente para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto, es lo que acabo de decir hace unos momentos. Justo, para citar el capítulo. Tenemos una pregunta. Yo más quería apuntar que hay ocasiones en que el mismo ser humano, en el cerebro humano está el pasado, el presente y el futuro, y tienen poder de curación. ¿De qué? En el caso de los milagros, Curación. en el caso de los milagros, por ejemplo, Cristo se supone que sí existió y realizó milagros. Se dice que su cerebro lo usaba casi el 99.9%, y nosotros alcanzamos apenas un 20%, cuando mucho. Entonces, en mi caso, yo he tenido experiencias que no me puedo explicar. Hay milagros que uno tiene el poder de hacerlo como hombre. Yo pienso que, bueno, yo soy católico y pienso que Dios me ha dado ese poder a todos, a los grandes. Bueno, yo no hablo por mí solamente, sino por ejemplo, los grandes milagros que hizo Jesús, que todo está documentado. La cuestión de los egipcios está cuando el mar, cuando Moisés liberó a los israelitas de Egipto, todo eso está
con otros idiomas y estudios muy profundos que constatan la historia bíblica de Moisés, de la destrucción del templo. Yo respeto, mira, como dije desde un principio, no pretendo yo de ninguna manera imponer o tratar de convencer de mis puntos de vista, pero sí de expresarlos. Yo respeto mucho, o sea, yo respeto mucho tu pensamiento. Si lo que yo digo te hace sentido, tómalo. Si lo que yo digo no te hace sentido, no lo tomes. Es tan simple como eso. Que hay milagros, yo te podría decir, ese es uno de los recursos que tiene ya es entrar a un debate que no nos llevaría a ningún lado. Pero yo te podría decir, ese es uno de los, o sea, hemos sido educados o hemos sido seducidos por la religión católica de una manera tan grave, tan profana, tan ventajosa, que desde chiquitos, ¿por qué a los chiquitos el bautizo y la primera comunión porque tienen que agarrar pollitos? Lo que tú enseñes, eso está demostrado, tú que estudias biología, lo que tú enseñes a un niño a pequeña edad, no lo va a borrar. La Iglesia Católica está perfectamente consciente de ese hecho. Entonces se preocupa sobremanera de meterse en la mente del niño. Cuanto más pequeño sea, mejor, porque más va a lograr que ese niño, más va a batallar ese niño. No le metan miedo los mandamientos y exacto. no debes de hacer esto. Es más fácil ser bueno. Exacto, totalmente de acuerdo. Para eso no necesitas la religión. Tú lo estás diciendo, es más fácil ser bueno. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero porque tú tienes los instrumentos para llegar a esa conclusión. No la religión te lo está diciendo. Tú mismo tienes los elementos. Lo que pasa es que la religión nos debilita, nos hace sentir poca cosa, nos hace sentir dependientes de ella, nos hace sentir que necesitamos de ellos. Pero tenemos los instrumentos necesarios para poder valernos por nosotros mismos, ¿verdad? Si tú no haces la tarea y crees que yendo a la iglesia y rezando te va a ir bien, no te va a ir bien, te va a ir mal, ¿verdad? O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Lo que cuenta es el mazo, no Dios, ¿verdad? Es muy fácil colocarse y arroparse y cobijarse en el aroma de la religión católica y que las desgracias, pues Dios las provocó, no las provocó Dios. Tampoco las oportunidades ni la suerte. Ni tampoco las oportunidades ni la suerte. Definitivamente es lo que yo pienso. Es la estructura de la vida, es la mecánica de la vida. No puede ser posible. Mire, por ejemplo, otra de las cosas por las cuales me motivó, no sé si estoy siendo bien o ando mal. Pregunto porque pues es la primera vez que ando en estos menesteres. Mira, por ejemplo, una de las cosas que me motivó a escribir esto es la decepción histórica que sufrí al enterarme que en los campos de concentración de Hitler, en los años de 1939 a 1945, más o menos la Segunda Guerra Mundial, la iglesia se quedó callada, fue cómplice de Hitler y de Mussolini, y sabía perfectamente bien lo que estaba pasando en los campos de concentración, y no levantó un dedo. Eso no es correcto. Eso es un dato, tú que hablas de historia, es un dato, es un hecho duro. ¿Y quiénes liberaron a los campos de concentración? Gracias a quién? A Roosevelt, a Churchill, y a que no nos guste, a Stalin. Fueron los únicos que se enfrentaron a Hitler cara a cara, cuerpo a cuerpo, y vencieron a Hitler y sacaron a los prisioneros de los campos de concentración.
Pero no fue el Papa, ni fue la Iglesia. Se sumió en un pozo. Tuvo miedo, prefirió quedarse callada a contravenir a Hitler. Eso no se vale, eso no es una religión, eso no son los representantes, no pueden ser. Eso hicieron. Entonces, todas esas cosas, el milagro, tocando tu tema, la Iglesia Católica, por lo general, tenemos la tendencia a pensar que si no entendemos, que si está rara la cosa, porque no lo entendemos, es un milagro. Pero es un milagro porque no entendemos la mecánica. Pero no hay milagros. No puede ser que Dios escoja a unos y a otros no. No puede ser que Dios haya estado, porque si la Iglesia Católica fue cómplice de Hitler, pues y si el Papa es el representante directo de Dios en la tierra, es su apoderado, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la Iglesia Católica, se sabe colar perfectamente muy bien, ¿verdad? No, otra de las cosas que no entiendo, dices, para mí eso que dijiste me gustó muchísimo, prefiero ser bueno, o es más fácil ser bueno. Dices tú, el sacrificio, tocando otro tema. Y a veces me estoy calentando, vaya, porque estoy muy convencido. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero estoy convencido. El sacrificio. ¿De qué diablos le sirve a Dios o a la humanidad el que alguien se sacrifique en el nombre de Dios? A nadie. Pero vamos a hablar de verdades. Nadie se beneficia del sacrificio ajeno. ¿Verdad? ¿Qué valor agregado le da la Iglesia, a Dios, a la religión católica, el que los padres no se puedan casar y no tengan relaciones sexuales? Ninguno. Los apóstoles eran casados. ¿Vale? Los apóstoles tenían mujer y... Sí, bueno. Pero donde voy es, si la Iglesia Católica, yo me imagino, o sea, no necesitamos mucha inteligencia, un padre, volviendo al tema de los sacrificios, que no puede tener relaciones sexuales, tiene 40 años, está incrustado en una iglesia y ve a mujeres guapas y está todo el tiempo aguantándose, pues tarde o temprano llega y hace barbaridades y media con los niños. Entonces, ¿por qué la religión católica mejor no entiende o acepta lo que es natural, lo que es normal? ¿Por qué esas limitaciones absurdas que van en contra de la naturaleza? Esas son de las cosas que, conforme pienso en la religión, son las que me escarban y me hacen tocarle la puerta aquí a Jesús. Lo que tú dices, mejor ser sencillos, ser fácil, hacer el bien, punto. La religión católica tiene la mayor proporción de los gastos suntuarios. Tienen que gastar en grandes iglesias para poder convencer. O sea, tienen que recurrir al dinero para convencer. Pues no es realmente una religión, es otra cosa, es un negocio. Dicen que la iglesia es una iglesia de pobres para los pobres. Pues si la iglesia fuera de pobres para pobres, no tendría las iglesias que tienen. ¿De dónde sacan ese dinero? Del temor que le venden a la persona, al ser humano, al temor al infierno y la esperanza del cielo. Son los dos únicos elementos con que cuenta la religión católica, y claro, hay que reconocer, los ha venido manejando muy bien, los ha explotado muy bien, eso sí, ha hecho muy bien la tarea y hay que reconocérselo, pero no hay más de eso. Aquí, Hernán, me surgen dos cuestionamientos. Uno, el primero es, este libro evidentemente, lo hice desde el título, es una crítica a la religión católica.
¿tienes la misma opinión de otras religiones, tanto cristianas como los rusos ortodoxos, los evangélicos norteamericanos, o el islam, el budismo, y otras religiones del mundo? No te sé contestar. Dices, esta es la que yo conozco. Si no te quiero contestar, por ejemplo, el Islam o el budismo, se discute mucho si el budismo es una religión o es una filosofía. Pero el Islam también se discute si hay más fieles, más religiosos en el Islam que católicos. No sé, las otras religiones no te puedo contestar. No sé. Ya. Sí, puedo. Y adelante. Yo sí tengo esa respuesta. Bueno, primero vamos a hablar de varios enigmas. Cuando hay una relación sexual, el que decide el sexo de la persona que van a ser, soy biólogo, es el hombre, porque el hombre tiene cromosomas X y Y. La mujer es XX. ¿Sí? ¿Sí está claro? La mujer en su óvulo siempre va a haber una X. El hombre es el que tiene X y Y. Entonces el primer misterio que te dice la iglesia, que la Virgen María sin ningún hombre tuvo a Jesucristo que fue hombre, pues hubiera sido mujer, ¿verdad? XX, o sea, nació con una relación sexual, ¿sí? Que el espíritu es el cromosoma Y que tiene que estar con él. Ahora te voy a hablar de las otras religiones. Dice, para que nazca un varón es una realidad biológica que tuvo que haber Sí, habido sí. un padre y una madre. ¿Por qué se hicieron la metodista, la pentecostés, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Hay hasta cristiana científica. Ahí te va la respuesta. Porque cuando estaba la iglesia católica se hacen las misas y una gran cantidad de dinero, mucho dinero, se va a Roma. Y Estados Unidos facilitó que se hicieran religiones gringas para que el dinero de las misas se quede en Estados Unidos. No sé si está claro. Ya. Dice, tú hablas de diferentes denominaciones que aquí conocemos como cristianos, ¿no? Sí, pero al ser gringas, el dinero ya no se va a Roma, se queda en Estados Unidos. Y las mismas religiones esas que están en México y que hacen cultos aquí, pues esa lana se va a Estados Unidos. No sé si está claro. Sí. Eso me lo dijo alguien que sabe más que yo Pues es de ese aspecto. es un cuestionamiento que tiene Hernán en el libro de la supremacía del Papa, Ok. ¿no? Y de la Iglesia Católica. Para sumar al punto que estaban comentando, y estaba leyendo ahorita, consultando aquí en Google, y sí, la religión católica, antes de los concilios, y aquí marca las fechas, sí permitía que los sacerdotes estuvieran casados, como lo hace la Iglesia Ortodoxa, siempre y cuando sea antes de que sean profesados como sacerdotes. La Iglesia Ortodoxa sí les permite a los sacerdotes estar casados. Eso fue una modificación que hizo la Iglesia Católica en ciertos concilios, y aquí marca las fechas, pero antes no existía eso, ¿ok? Y ahora Nomás para aclarar. sí. Y el otro cuestionamiento que tenía Hernán es, si tiene tantos cuestionamientos la Iglesia Católica, ¿cómo nos explicamos que es una de las instituciones que han perdurado, tiene 2000 años, ¿Por y qué? si tú le ves un futuro a la Iglesia Católica? Ha perdurado, voy a repetir, porque nos ha debilitado. ¿verdad? En primer lugar nos ha debilitado, nos ha hecho temerosos, nos ha hecho dependientes de Dios, ha vendido muy bien su producto. Son genios en la venta del producto. Entonces ya una persona débil, pues es muy fácil que te compre la idea del cielo y que te compre la idea del infierno. Somos débiles casi todos, por eso el triunfo de la religión católica. Mientras seamos débiles, la religión católica va a triunfar. Mientras seamos fuertes, no va a triunfar. Y eso de que qué va a pasar en el futuro, pues todo depende de nosotros.
Si somos débiles, necesitamos agarrarnos de algo. También es humano. ¿Verdad? No critico, nomás señalo. Si eres débil, pues te quieres agarrar de algo para sentirte que eres alguien. Eso es lo que ha hecho la religión católica. No sentirnos que somos alguien. Quitarnos ese amor propio, ¿verdad? Esa confianza propia, esa fe propia, esa seguridad propia. Nos quitó y nos arrebató. Ahora tenle fe a Dios. No fe a mí. Entonces, todo depende de la humanidad. Si somos más frágiles, más por instinto humano, más vamos a querer agarrarnos de algo. Y ahí es donde se mete la religión católica. Sabe hacer muy bien su negocio. Otra preguntita, no es pregunta. Y ese sometimiento del que tú dices en todas las misas al unísono, el decir, por mi culpa, tal más sometido. Yo he cometido muchos errores y con mi culpa nomás los acepto. No, he cometido lo que no tienes idea y tuve la fuerza de ver, pegándote en la pared, que el camino es por otro lado. Pero desde el momento en que por mi culpa estás sometido. Y teníamos otra pregunta acá. Acá. Sí. Bueno, un comentario más al respecto de eso. Efectivamente, hay unas oraciones como que a uno lo disminuyen, ¿verdad? O sea, Sí. lo autodevalúan a la hora de rezar. Exacto. Exacto. Y por Te ejemplo, somete. Oye, y al unísono toda la gente. Por mi culpa. en la misa. Sí. Exacto. Bueno, en su libro propone algo que pudieras, de qué agarrarnos el hombre. Perdón, no te oí. Usted está diciendo que el hombre como que se agarra de Dios, de la Iglesia Católica para vivir, para sobrevivir, para La sobrellevarla. pregunta es, usted está proponiendo algo diferente en el libro. Sí. Lo pongo desde un principio. Hazte fuerte tú mismo. Reconoce, como dicen, reconoce tus fracasos, acepta en qué estuviste mal y corrígelos. Y en el tiempo te haces fuerte y resistente. Y entiendes que el control de la vida lo tienes tú. Pero claro, hay excepciones, pero ese es el punto, hacernos fuertes. Por eso también contesta la pregunta de Jesús. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues todo dependemos si somos fuertes o si somos débiles. Está en nosotros. Vamos a valorarnos. Vamos a darnos sentido. No andar ahí. Porque así Dios lo quiso. Así lo dispuso. A ver qué determina Dios. No. Pero a la Iglesia Católica no le conviene este razonamiento. Porque deja de tener feligreses, porque deja de percibir dinero. Otro tema, por ejemplo, mejor no, es que me caliento, chico. Hay doctor, Doctor Apton. Gerardo Murillo, doctor, hizo un cuento, hacía pequeños cuentos, dice que había un hombre que estaba enojado, dice, y no sé, empezó a agarrar poder, dice, y mató a Dios y nació el superhombre. Doctora. Me gustaría, parecido al cuestionamiento del caballero, el título del libro, Hernán, es mejor pensar que Dios no existe. Déjame la más no vayamos tan lejos, busquemos siempre salidas sencillas, no digo simples, hay mucha diferencia, sencillas, lógicas, coherentes. Vuelvo a repetir, es más de lo mismo. Prende un cerillo y pone el dedo. Oye, si voy a pensar que el día de mañana voy a estar en la eternidad quemándome, pues digo, mejor me conviene pensar que Dios no existe.
Si mi religión me puede llevar a esos extremos. Y no solamente eso, sino que aparte nazco con un pecado original. O sea, pecado al nacer y pecado al morir. Pues no quiero un Dios así. Por eso el título, vale más pensar que Dios no existe, porque me va mejor pensando que no voy a caer en el infierno, en las llamas del infierno. Y luego te pones a pensar un poquito más en teología, un poquito nada más. Pero esa premisa, perdón que te interrumpa, Sí. parte de que no hay otra vida después de Claro, esta. claro, sí, ¿Ok? correcto, Ok. correcto. Sí, porque todo eso te lleva a lo otro. Claro, Era lo claro. que tú- Entonces, partes de que no hay otra vida. Partes de eso. O más bien, parte que no te importa. A lo mejor hay, no podemos saber, pero no Ok. importa. Por eso digo en el principio del libro, es irrelevante. Es La irrelevante. famosa luz que se ¿Vale? ve, la famosa luz blanca que se ve cuando estás entre la vida y la muerte. Al final del túnel. Sí, no, sí, también ves mujeres encueradas. Esa luz que se ve al final del túnel es porque al morir el cerebro deja de recibir oxígeno y se empiezan a quemar todas las neuronas. Ok. Es una alucinación. Sí. No, Y ya para morir secreta una hormona, se me está olvidando el nombre de la hormona, que hace tener una alucinación para desconectarte del dolor que estás sintiendo. Nada más al momento de morir se secreta esa hormona, es Fíjate, una sustancia química con la que muy inteligente de tu parte, déjame reconocerlo, porque todas estas premisas te llevan a esa conclusión. Pero más que pensar que si hay vida o no, yo lo modificaría, como te digo, es irrelevante. Bueno, y ahí yo te interrumpiría un poco porque es irrelevante quizás para ti en tus reflexiones, quizás para un grupo de la población, pero no para todos. No. No sé si estuviste en un principio, esos son puntos de vista personales. Claro, pero a lo que voy es que quizás hay gente que le gusta filosofar más, Esa gente, interiorizar más, o que a lo mejor es negativo, no lo sé, porque tú decías al principio, y lo anoté, que el propósito de esta vida es pasarla bien sin dañar al otro. Y a mí eso así como que me hizo clic. A ver, creo que esa premisa no es válida para todos, porque quizás hay un grupo de gente que está destinada, o que le gusta, o no sé qué palabra usar, sacrificarse por otros, como la Madre Teresa, por ejemplo, que su vida la dan por ayudar a una comunidad, eso, tal, y a lo mejor no la están pasando bien, pero ellos pero se está hacen- haciendo lo que quiere, sí la está pasando Claro. bien. Sí. Bueno, Sí, la está pasando bien. Está haciendo lo que quiere. ok. Muy bien. Y ya hablando de la vida después de la muerte, o lo que pasa después, en algunas conversaciones que he tenido, gente que dice, bueno, si no crees en algo, entonces a lo mejor la muerte te puede generar una gran ansiedad, decir, es que no me quiero morir porque ahí acaba todo. Y a lo mejor pensar en que, bueno, de aquí nos vamos a ir al paraíso, me calma y me siento, digo, oh, ok, ya no tengo esa ansiedad. Pero tú argumentas lo contrario en el libro. Dices, el católico está más preocupado, más ansioso por la muerte que el que no cree. Tom Sawyer, escritor, pues es el de varios libros infantiles. Tom Sawyer, el escritor. Una vez le dijeron Mark Twain. Mark Twain, pero checa sus pensamientos. Salió con Le el pelo- preguntaron sobre la muerte y dijo, no me preocupa. Dice, antes de nacer no sabía quién era, y después de la muerte no voy a saber quién soy. Ese es el puntito que te tocó. Otra cosa muy interesante de lo que nosotros estamos formados, ya te dije, carbono, nitrógeno, oxígeno, viene viajando en millones de años. Este cuerpo del que yo estoy formado hace 500 años era otra cosa.
Polvo de estrellas, dice La Carl física, por eso dice, Polvo de estrellas. la energía ni se crea ni se destruye, cambia de forma. Y al morir, esta energía y todo, en 1000 años va a ser otra cosa. La energía es exactamente la misma cantidad, pero cambia, ¿verdad? Fíjate, hablando de, ahorita que dijiste del nacimiento, que forzosamente tiene que haber un padre y una madre y tiene que haber una relación. Claro. Digo, si es que recuerdo, que hay muchas cosas que se me olvidan, algunos de los postulados de la religión católica. Digo, es un insulto a la inteligencia. Jesucristo murió pero resucitó. O sea, sí, pero no. O sea, murió pero resucitó. La Santísima Virgen Inmaculada Concepción. O sea, sí, pero no. 3 es 1 y 1 son 3. O sea, dices tú, solamente una mente perversa, inteligente, puede llegar a esa abstracción mental para de ahí escribir esas metáforas que son absurdas y las creen las gentes como si fueran verdades absolutas. O sea, Son dogmas. por esos dogmas. Pues ¿quién va a creer en un dogma que no tiene sentido? Vamos a hacer uso de nuestra poca inteligencia para el beneficio de nosotros mismos. Entonces es muy simple la vida. ¿A quién no le gusta? Claro, llega un padre, ¿verdad?, oliendo incenso y te dice que cuando te mueras vas a ver a tus hijos y vas a ver a tu padre. Pues te vas con la finta. Están tocando las fibras más sensibles del ser humano. Saben que tocando esas fibras te allegas a la religión. O sea, hay mucha maldad, mucha perversidad, porque son gentes pensantes, son gente inteligentes, que abusan del pueblo, por decirlo así, de nosotros. Y si te dicen que cuando te mueres te vas a ir al infierno y vas a estar sufriendo eternamente, o sea, si eso es cierto, hoy por hoy hay gente que en el infierno que tiene más de 2000 años quemándose por una tontería que hizo. ¿Cómo puede ser posible que un Dios todo bondadoso permita eso? ¿Cómo puede ser que un Dios todo piadoso y humilde permita que junto con el clero, que te le hinques? Te hace perder la dignidad, ya se nos hace normal. ¿Por qué? O sea, digan lo que quieran, ¿verdad? Ahora, Hernán, adelante. Voy a hablar a título personal y voy a expresar una opinión. Yo creo que mucha gente creer en Dios, seguir los ritos, los mandamientos de la Iglesia Católica, cumplir con todo eso, le da sentido a su vida. Y entonces, sí entiendo lo que usted dice, en el sentido de que pues no necesita agarrarla tan en serio, ¿verdad? O sea, como que la vida es más simple, más sencilla, más racional, todo. Pero, ¿cuánta gente, y quiero imaginarme que hay millones, si no es que miles de millones? Oye, fíjate que voy a exagerar, pero imagínense esto. Fíjate que Dios no existe, la Iglesia Católica es un cuento. No, su vida se les cae, se les deshace, no sé, Porque no tienen confianza en sí mismos, Sí, porque no se han dado valor a sí mismos. todo eso lo entiendo, pero Pues si lo entiendes, tienes que entender lo otro. Perdón, no termino lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, si todo eso lo quitamos, va a ser un caos. O sea, la sociedad, o sea, a esa gente, ¿verdad? A esa gente, no, fíjate que Dios no existe, fíjate que la Iglesia Católica es Claro. un caos, a lo mejor la consecuencia es peor decirles eso, a que sigan, por decirlo de esa manera,
medio conduciendo su vida con esas creencias por más... Ahora, debatiendo un poquito a mi amigo. No deja que hermano, no deja que usted. Acuérdate que los padres están convencidos de que no haciendo relaciones sexuales están bien. O sea, la persona que se impone sacrificios o cumplir con los postulados de la religión católica, yo entiendo que se sienta bien, pero está mal. El hecho que te sientas bien no significa que esté bien. Para mí esas personas, por culpa de la iglesia, pues no llegaron a ser, a ser. Fueron lo que los padres le dijeron que fueran. Entonces no son ellos. Y ahí pongo en el libro, la Iglesia Católica te transforma en otro yo, en el yo católico que quiere que sea la iglesia. Entonces, como yo católico, aceptas el infierno. O sea, una persona que cree que el infierno es un castigo justo para el prójimo, está mal. Y ellos creen que es un castigo justo, está mal. ¿Por qué no decirlo? Abiertamente. Son de las cosas que... Yo le voy a contestar también por qué sucede eso. Es por lo mismo No me eches rollo. que uno le rinde mucho afecto a la bandera de México. Yo, por ejemplo, estuve en un colegio militar y desde que tienes uso de razón entras al kinder y la bandera y los niños héroes dieron la vida por la patria, y desde que eres muy infante te imbuyen y sientes algo por la bandera y dices qué bárbaro, y te das cuenta que absolutamente todos los políticos de todas las tendencias entran para enriquecerse grotescamente a costa de uno, y uno sigue viendo la bandera y que pues porque desde la primera infancia te lo sembraron, y así es la religión. Ustedes la sienten, ¿verdad? O sea, de niño, pues yo ya tengo un año menos que usted. La mamá te decía, si te portas mal, viene el chamuco por ti. ¿Quién era el chamuco? Oye, tenías un pavor al chamuco. Hermano Pachón. Con eso te salían en aquel entonces. En general, en la humanidad hay mucha hipocresía. Hay mucho católico que no es católico. y acá Que no es católico. eso no necesitamos, como dice usted, portándonos bien es lo mejor. Es lo mejor. Ahora, fíjate, hablando de la perversidad religiosa, por decir su nombre, si aceptamos o si creemos que Dios es todo piedad y todo amor y todo conocimiento, metiéndote un poquito en la teología, un poquito, no es difícil llegar a pensar que Dios sabe de antemano, por sus mismas facultades que tiene, si el que viene a la tierra se va a condenar o no. Entonces, si sabe que se va a condenar, ¿para qué le permite que venga a la tierra? No es correcto. Pues es una oportunidad para que en el caso... No. Al final te vas al infierno. En los postulados Bueno, religiosos. pero tienes la oportunidad. No, de claro. Misa No, todos los domingos. desde otro punto de vista, no, claro. Y a los niños con cáncer, en lugar de darles medicina, les daba agua. Iba a misa todos los domingos, el gobernador de Veracruz. No, pues, Y a los niños con cáncer
la medicina que les daba era agua. Creo que está en la cárcel. Es el Iba a misa todos los domingos. Ahora, para aterrizar un poquito la discusión, bueno, me acordé, hay un capítulo ahorita en el libro que dice, es el católico por conveniencia, que es lo que platicaba ahorita el caballero. Pero yo tengo una pregunta, ¿no? Que es, estamos viendo que evidentemente este tema genera un diálogo y se genera un debate. Yo veo que y no te había tenido la oportunidad de preguntarte, este libro dice primera parte. Habrá una segunda. Habrá una segunda. La verdad es de que yo tenía mucho miedo. Yo me decía a mí mismo, con que vaya una persona a la conferencia o a la plática o a la charla, ya me doy por bien servido. Si esto vuela, dije, por lo pronto lo voy a llegar hasta aquí, porque no sé si gusta, no sé si sea interesante, no sé, puedo a lo mejor faltar el respeto a muchas mentes, no que ese no es mi propósito, pero si es interesante y se vuela y se gusta, pues sí, ya prácticamente la segunda parte la tengo terminada, pero nomás quise hacer así un approach a ver qué reacción había en la gente. Ya, y a mí me gustaría compartirles algo que para mí resume un poco, recordarles, bueno, todo esto que estamos platicando viene en el libro. Hernán tiene un capítulo para casi cada uno de estos temas, desde la colaboración de la Iglesia Católica con el régimen nazi hasta el avance científico a pesar de la Iglesia Católica, desde Darwin, Newton, Galileo, perdón, no Newton, Galileo y Copérnico. En el libro también hablan sobre la indoctrinación de la fe católica desde la niñez, ¿no? Y de los argumentos que decía yo hasta psicológicos de cómo nos transforma cómo pensamos. Antes de que se me olvide, porque esta vez se me olvidan muchas cosas. Hablando de la niñez, pongamos atención a esto. Desde niño, o sea, el niño nace y hay que bautizarlo, porque si no se va al limbo y si se muere bautizado se va al cielo. Bueno, hay que bautizarlo. Luego tiene 7, 8 años, 10 años, la primera comunión, ¿verdad? En el momento en que el niño, a los 7, 8, 9, 10, 11 años, en fin, cada estado, ejidos, las edades son distintas, le empiezas a adoctrinar, hablando de la doctrina, pues le empiezas a meter la idea del pecado. El niño está feliz jugando, todavía no le salen ni los dientes firmes. No, pero ahí va a la iglesia, cuidado, te puede, como dice aquí el señor biólogo, ahí viene el chamuco. Entonces el niño, contaminas la mente del niño. Un niño feliz, encantado y contento lo pones a preocupar por el infierno. No es correcto. Déjenlos de perdido que sean más grandes. Y luego esos niños que son contaminados por la religión católica a través de sus sacerdotes, hacen pecados de grandes. O si le estás metiendo la idea del pecado, como si fuera grande, pues no te extrañe que hagan pecados de grandes. Todo ese papel de atrás de la religión ha hecho mucho daño. Estoy de acuerdo con alguien que comentó, sí, pero si te portas bien porque tienes miedo al infierno, y eso pues es bueno. Pues sí, pero desde un punto de vista superficial. Pero si te portas bien por temor de ir al infierno, pues no estás convencido de que tu obrar bien sea correcto. Te portas bien por conveniencia. ¿Cuál debería de ser tu motivación de portarte bien desde tu punto de vista? El entendimiento, lo que decía el Señor, vives mejor. Yo creo que va más allá de eso. ¿No? Bueno, encantado. Sí, yo pienso que más allá de eso, el que tú te portes bien te permite tener una conciencia y una paz espiritual mejor, que no te la da ninguna religión. Pues vives mejor. Porque nadie necesita decirte que hiciste mal algo cuando lo has hecho mal. Es como un niño que se cae. Pues el niño ya sabe que se equivocó, que se tropezó, que se cayó.
como para que todavía le caiga la mamá o el papá a regañarlo, a castigarlo. Él ya sabe que está mal y que se cayó, no necesita más castigo, ¿no? Entonces, yo creo que el obrar bien tiene una recompensa interior que necesitamos filosofar mucho, leer mucho, No, etcétera. no necesitas filosofar Bueno, y leer mucho. Yo creo que No, sí. lo entiendes, No, lo no entiendes toda a la la gente- primera. Yo difiero, no estoy tan convencida de que toda la gente de simple vista va a decir, si es que está chido portarse bien. No sé, no lo sé. La actualidad es la libertad de los sentidos, sentirse bien como sea, un jovencito con una jovencita, un jovencito con un jovencito, y lindo, y qué padre. No lo sé. Entonces yo creo que no toda la sociedad que hay, bueno, va a sonar muy feo lo que voy a decir, no todos los humanos percibimos el bien y el mal de la misma forma. ¿Quién sabe? Bajo Yo ese creo que filtro, sí. Porque mira, yo he escuchado a mucha gente que dice, si te hace feliz está bien. Y yo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que si te hace feliz está bien? No, depende. No, el obrar no necesariamente va ligado directamente con que si te hace feliz. Puedes estar implicando a otras personas en tu obrar y Por eso, ¿qué te dañándolas. lleva con Dios? A nada. Nomás para concretar A tu nada. pregunta. Pero a lo que voy es que no todas las personas tienen esa autorreflexión. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí, yo creo que es un instinto natural. A mí me gusta ir mucho a los pueblos. Y tú ves en el jornalero, en el campesino, todos entienden perfectamente bien y el mal. Todos saben qué es bueno y qué es malo, en Más todas allá de la partes de la tierra. Más allá de la religión, ¿Eh? más allá de la religión. Más allá de qué, perdón? De la religión. Más allá de la religión. A mí me encanta platicar con ellos. ¿Saben? O sea, tenemos ese mecanismo. El ser humano tiene ese mecanismo. O sea, en ninguna parte del mundo te permiten robar. Son verdades universales. Lo que sucede, estoy de acuerdo contigo, lo que sucede es que la religión católica te quita eso, te empaña tanto de lo suyo, te envuelve tanto de lo suyo, Que ya no te permite, que ya no te permite exactamente, o cuestionar. Me gustaría compartirles, les digo, el libro tiene un poco de todo. Hay unos capítulos que no, que no, ándale, no alcanzamos ni siquiera a tocar, que ahorita como decíamos, que es, en uno compara al dios católico con el dios azteca, que requería sacrificios para volver a nacer el día siguiente, ¿no? Y en otro capítulo hablas de decir, bueno, ¿qué haría la Iglesia Católica si se encontrara vida en otros planetas? ¿Será que ahí ya hay una Iglesia Católica? Y hablas de esa... En ese tema es muy simple. Otra vez volviendo, traigo ya el complejo de llevar todo a lo sencillo. Cuando llegó la religión, o sea, en primer lugar, no logras entender, creo que es el segundo continente más grande del mundo, América, no logras entender que un continente tan grande haya estado deshabitado por más de 1500 años de Dios. O sea, aquí no había conocimiento de Dios ni idea del Dios católico. Entonces, ahí digo, cuando llegaron los españoles, pues se metieron en un problema teológico muy serio, que no lo divulgaron. Aparecen algunos escritos guardados en ciertas bibliotecas de religiosos, donde, oye, aquí no está Dios, ¿dónde está? Supuestamente Dios es universal y todos son hijos de Dios. Aquí no lo conocen y están a 15 horas del Vaticano. No tenían conocimiento de Dios. Allá arriba en los planetas, menos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí somos católicos porque llegaron los españoles. Y en Estados Unidos son protestantes porque llegaron los ingleses.
Todo es una imposición que la aceptamos como natural, la aceptamos como dada, como normal, porque todos alrededor somos católicos y nacimos en el seno de la Iglesia Católica, pero no es normal. Entonces, ¿qué lío se va a meter? La Iglesia se metió en unos líos teológicos muy fuertes, y eso que supuestamente, de acuerdo con la religión católica, Jesucristo les dijo a los apóstoles: vayan a predicar mi palabra en el mundo. Pues una tercera parte del mundo está totalmente en las nubes. ¿Cómo explicas eso? Entonces, ¿que es un abandono de Dios al continente americano? Pues no creo. Lo mejor es pensar que Dios no existe. No puede haber hecho, o sea, que la Iglesia Católica haya sido cómplice de Hitler. No, es mejor pensar que Dios no existe. Que te vas a ir al infierno, es mejor pensar que Dios no existe. Adelante. Bueno, a mí me gusta mucho la tesis del libro que es mejor pensar que Dios no existe, entendiendo que claramente se refiere al cristianismo, catolicismo, pero igualmente hay una teoría del origen del universo que es el creacionismo, es decir, que Dios creó la tierra, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta cuestión. Dejando de lado la religión, hay un Dios, o sea, algo que nos creó, que es lo que hace que mi cuerpo funcione, que tenga un cerebro, o sea, mira, si hay un Dios dentro de nosotros. no, mira, yo creo, o sea, no lo creo, yo digo que no. No sé si está perdido. No hay un Dios. Mira, se cuestionó mucho la teoría de la evolución de Darwin. Darwin era un joven adinerado inglés que estudió en Oxford, luego algo en Cambridge, y tenía el dinero suficiente para irse a dar una vuelta al mundo en el famoso barco Beagle, creo que se llamaba. Y él llegó a la conclusión que es aceptada por el mundo. No porque sea aceptada por el mundo científico significa que sea verdad, pero aceptada universalmente por el mundo científico, que el hombre proviene del animal. O sea, somos animales racionales. Primero somos animales, luego somos racionales. Y nosotros crecimos o nos desarrollamos, según esta teoría de Darwin, de una ramificación del animal, o sea, una ramificación que fue accidental. Muy fácil no hubiéramos podido nacer. Una rama de los animales, fueron los chimpancés principalmente, los gorilas, los primates, llegó al ser humano. Obviamente que a la Iglesia Católica, pero no le convenía esa teoría. Para la Iglesia Católica, el ser humano vino de los cielos, vino del paraíso terrenal y llegó a la tierra hecho y derecho como estamos nosotros. De acuerdo a la teoría de la evolución, poco a poquito, a través de los años, llegamos a ser lo que somos. Pero somos animales. Y es más, en algunos ejemplos, y más en estas fechas, somos peores que los animales. Nunca he visto yo una manada de lobos pelearse contra otra manada. Se pelea uno contra uno. O de leones, o de perros. Pero el ser humano le encanta la guerra. Entonces, no somos tan grandes en ese sentido, pero sí tenemos los elementos para valorarnos y para pensar por nuestra propia cuenta. De un pequeño animalito muy simpático que era un lagartijito, de ahí nació el humano y todos los primates. En su libro, Yuval Noah Harari, que es un historiador que tiene doctorado, en la antigüedad estaba el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo neanderthalis y muchas especies de homos.
¿Sabe por qué quedó el Homo sapiens y desaparecieron todos los demás? Porque el Homo sapiens desarrolló el lenguaje y acabó con todos los otros. Esa es la extinción de los otros humanos, que sí eran inteligentes, pero nosotros desarrollamos el idioma, se acabaron todos los demás. Lo que usted dice, o sea, Eran sonidos culturales. así es. Ahora sí, para ya ir cerrando el tema por el tiempo, aunque el diálogo da para bastante, me gustaría compartirles, bueno, primero que nada, hablar del mérito del libro para mí, que creo que yo creo rescatas, no sé si tú te pongas alguna etiqueta de pensamiento filosófica, pero para mí este es un rescate del humanismo, que es la filosofía centrada en el humano, vaya, no en ninguna naturaleza divina, en el humano y en la naturaleza racional, ¿no?, del humano. Y me gustaría compartirles dos pasajes cortos que creo que para mí resumen mucho del argumento del libro. Este primero es sobre la sociedad, en el capítulo 5, que dice: el ser humano como tal, con el paso del tiempo, no solo y únicamente ha evolucionado físicamente, también su código de conducta y sus valores han ido con el tiempo perfeccionándose. Sería más propio decir que con el paso del tiempo los valores se han ido acomodando o ajustando a los modelos de pensar y a las condiciones de la vida del momento, buscando siempre la mejor manera de ser feliz, que es el fin último y supremo de la humanidad. Entonces ahí vemos un entendimiento humanista de la evolución de la humanidad y de la historia, y responde a este cuestionamiento de decir, bueno, ¿qué haríamos sin la religión? Ahí hay códigos éticos que hemos ido evolucionando y van a seguir avanzando según esta postulación. Y el último, bueno, ¿por qué, como dice el título, es mejor pensar que Dios existe? O sea, ¿qué nos beneficia pensar que Dios no existe? Y este es el primer capítulo, dice: por elemental sentido común, es preferible pensar que la vida es nuestra a pensar que es de alguien más. Es preferible pensar que nosotros somos lo que decidimos que pensar que alguien más decide por nosotros. Es preferible pensar que nosotros somos los responsables de nuestros actos que pensar que alguien más lo es. Es preferible pensar que si nos esforzamos y hacemos la tarea, tenemos éxito, a pensar que lo podemos lograr de otra manera. Es preferible pensar que nuestra voluntad es propia que pensar que es de alguien más. Es preferible pensar que tenemos absoluta libertad de pensamiento a pensar que no la tenemos. Es preferible pensar que es natural enamorarse y procrear una familia que pensar que al sacrificar este deseo se logra un bien mayor. Es preferible pensar que el infierno no existe a pensar que existe. Con esto es suficiente para señalar que si hay una corriente del pensamiento, una filosofía, una doctrina o una religión que contamine o que impida poner en práctica las preferencias señaladas, esa corriente del pensamiento, esa filosofía, esa doctrina o esa religión no está tomando en cuenta al ser humano. Para mí esos son dos de los pasajes que más o menos resumen. Les digo, el libro ahora sí que aborda muchísimos de estos temas. Hernán, dices, tienes una segunda parte ya lista. Si es que hay interés. Creo que compren los libros y luego hago la segunda parte. Entonces, bueno, los invitamos a comprar el libro. Lo tenemos disponible en la librería, pero no solo eso, leerlo, revisar los argumentos. Si los cuestionan, adelante. Podemos mandarle los cuestionamientos a Hernán, decir, sabes que estoy totalmente en desacuerdo con esto que argumentas, con toda la premisa, y estar al pendiente aquí de la librería de los siguientes avances que tenemos. No sé, Hernán, si gustarías compartir algo más. No, con gusto. Si les parece interesante la plática, no digo que mi plática, sino la plática del tema, nos volvemos a reunir cuando ustedes quieran. Yo ya estoy retirado y no tengo nada que hacer. Yo estoy a disposición de ustedes sobre estos temas cuando quieran. Se lo piden aquí a
Jesús. Sí, bueno, pues ahorita seguimos con el diálogo, ya terminando la presentación, aquí vamos a seguir un ratito hasta las 9. No me queda más que felicitarte, Hernán, por este libro, por este logro, invitarlos a leer, a seguir interactuando con el tema, a seguir debatiendo aquí sobre el tema, y agradecerles por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Yo tengo un Adelante. comentario de todo lo que comentó. Mucha gente, a veces me pregunto si yo soy de esos o no soy, pero lo que quiero decir es, creemos en Dios, pero como que su crítica, por lo que hemos comentado, va más sobre la Iglesia Católica, la influencia que ha tenido en nuestra sociedad o cómo hemos sido nosotros tratados, etc. Pero mucha gente logramos distinguir, Dios es una cosa y la Iglesia Católica es otra cosa, ¿verdad? Y entonces como que, yo no sé si alrededor de eso toque ustedes el tema, porque cuánta gente, pues sí somos muy devotos, vamos a misa y comulgamos y nos confesamos, pero cuánta gente y buena, no hace nada de eso, pero tiene una idea de Dios, y se porta bien y cumple, vamos. Lo pongo en el contexto de lo que dice el título, a lo mejor el título es más una crítica por todos los comentarios que usted ha hecho hacia la Iglesia como institución y lo que históricamente ha logrado, a la idea de Dios o Dios. Lo que pasa es que la idea de Dios es la que uno se hace. Yo no puedo juzgar a Dios, yo puedo juzgar a los representantes de Dios en la tierra. Yo no tengo acceso a Dios. ¿Cómo puedo juzgar de Él? ¿Cómo sé cómo es Él? Él supuestamente nos manda señales a través de sus iglesias, de sus sacerdotes y de sus cleros. Podría llamarse el libro también Dios existe, como una interrogante. Para mí, ¿Podría llamarse? no existe. Es una afirmación. No, sí, porque volvemos a lo mismo. No trato de influenciar ni de vender mis puntos de vista. Volvemos a lo mismo, nos conviene pensar que hay un Dios, pero por débiles, por frágiles, por temerosos, por miedosos. O sea, qué padre el que cree en Dios, se agarra de Dios para todo. Sí, que ahí Y no aparte sabemos- se pasa la vida pensando que se va a ir al cielo. Qué comodidad. Entonces, Que ahí no sabemos qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. O sea, el hombre es débil porque así se fue inmiscuyendo la religión, en este caso la católica, en su psique, o porque es débil se agarra de la religión. Ya no sabemos qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. no, pero no lo puedes llevar a ese planteamiento.